5 minutos, los que pasan de las 7, ya estamos en directo con mi amigo Pablo. Pablo, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, Vicente. Bien, aquí estamos. Un placer estar a tu lado hoy. Qué bien, ¿cuánto tiempo, eh? Bueno, no hace mucho que nos vimos, pero bueno. Sí, pero Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevamos viéndonos, sin vernos y conociéndonos? madre mía, de mi alma, de mi corazón, ¿desde cuándo nos conocemos tú y Desde yo? el Anclas. Madre mía, Imagínate. desde el Anclas, Tú estabas en el Anclas y yo estaba en el Sky, en el Sky, en esa en época, Alcorcón, en Alcorcón. flipa, Bueno, no han pasado lunas, 35, por lo menos. por ahí, Por lo menos, tenemos madre. más años que el Madrid Copa de Europa, ¿sabes? Bueno, pues nada, yo tenía ganas de tenerte aquí, ahí, de que charláramos un ratito, de seguro tenemos cosas interesantes que contar. Cuéntanos tu historia, cómo empiezas tú en esto de la música y todo lo típico, Bueno, a ¿no? ver, lo típico. Bueno, pues yo empecé en el 82. Empecé de la jockey en una discoteca en Barcelona, El chico de las el luces. chico de las luces. Entonces, sí, sí, ¿no? A ver, eran pulsadores, no existían ni los sensores. Ya ¿Sabes? había que darle a mano. Era la época que estaba, pues, Estudio 54 en Barcelona, y yo empecé en una discoteca que pertenecía al ejército, ¿sabes? San Jordi, pero que estaba dedicada, dijéramos, para la gente que hacía la mili, fuera allí, que le costaba más barato, y lo que menos iba era la gente que hacía la mili. Los soldados eran los que menos iban toda la gente, pues, de la zona del Borne y iba de muchas zonas de Barcelona, ¿no? Qué Era curioso. una sesión de tarde, y el que primero estaba allí antes que yo de DJ, yo estaba de luces, era Raúl Orellana. Toma ya. ¿Sabes? O sea que yo empecé con Raúl Orellana, al Starner, empecé ahí, luego me fui a Estados Unidos, estuve en Estados Unidos pinchando, en Miami, que estuve viviendo un año, además que fue una casualidad porque me puse a pinchar en un club americano que tocaba una banda, ahí ya sí que estuve pinchando, y el primer disco que puse fue el Bienvenidos de Miguel Ríos. ¿Sabes? O sea, imagínate, el Bienvenidos de Miguel Ríos en Estados Unidos. Bienvenido. ¿No? Bueno, después de ahí me vine a España, y nada más llegar a España, a la semana de llegar a Barcelona, me ofrecieron, Alex, que estaba en el Titanic, me ofreció venirme a llevar las luces al Al Titanic, Titanic, y toma ya. ahí ya me quedé en Madrid, ya estuve en Titanic estuve como la jockey en Titanic, después inauguré Chic, inauguré Hey. Estuve también en una discoteca por Sebastián los Reyes, Corlada, no me acuerdo, Sí, que era de un juez, la la discoteca. discoteca. Era Joder. cuando la música era, pues, los Saltan Pepa, los Technotronic, o sea, Up, up the jet. musicalmente ha sido de todo. En esa época era más bien la jockey, ¿no? Bueno, yo en el Titanic me triunfé mucho porque bajaba la lámpara esa famosa que había, Sí. con el tema de Carros de Fuego, y con el tema de Dire Street, el Sultan Swing. ¿Sabes? Ahí fue cuando me coroné. Y luego ya empecé a hacer las ferias con Cremesa de iluminación, y yo iba, pues, a las discotecas de esa época. He ido a muchísimas, pues, a inaugurarlas, ¿no? Porque compraban los aparatos a Cremesa, Ajá. y como yo era el que los sabía manejar, pues yo hacía todas las inauguraciones de salas. Luego estuve también en Nacional haciendo programa de tocata no, de discoteca de verano. ¿Te acuerdas? El famoso, ahí estuve con Miguel Ángel, y de ahí pasé a Dimauer, ¿no? Bueno, he hecho muchísimas salas en Madrid, Dimauer, tío. sí, sí, o sea que... Y luego de repente te vas al Y norte. luego de repente me fui a Murcia, estuve en una discoteca en Murcia, que estuve en luces, en una discoteca, bueno, es la primera vez que yo una discoteca en helicóptero, ¿sabes? O sea, la inauguración, me presentamos allí, yo era el que llevaba las luces, el DJ era Esteban Unsue, o sea, yo si lo conociste, es que él pinchaba en Presto, en aquella época, Presto. en Presto, ¿sabes? Allí con Toto, con Carlos Arias, que estaba de El director. Toto, madre mía. ¿Sabes? Y de ahí, Luego bueno, hablamos del Toto. sí, luego hablamos, el Nanín. Y luego de ahí, de ¡Nani! ahí ya no me fui al norte, de ahí bueno, de ahí me vine a Toledo, estuve en una discoteca que se llama Tócame Roque, en Talavera. Ahí conocí a Nacho, ahí ya fue cuando empecé a meterme dentro de cuando era la época del 92, era la época de cuando la ruta y tal. Conocí a Javi Golo, también, que vivía entonces, él vivía
en un pueblo de al lado de Torrijos, ¿sabes? Ahora, pero él era de Elda y que Javi Golo es el que luego se quedó con Pin Record, Ajá. hacía todas las producciones de Pin Record. Y de ahí salió, ahí ya estaba pinchando, ahí ya dejé de pinchar. Yo normalmente yo dejé de pinchar en la época que estuve en BCM, en Palma de Mallorca, Sí. estuve de luces y querían que me quedara allí y entonces, bueno, era muy complicado, querían que pagarme un dinero que trabajando todos los días, luego en la jockey no podías fumar, los extranjeros que venían a pinchar sí podían fumar, tal. Hice un show que allí no estaban acostumbrados a verlo, hice un show con un tema de Rocky 4 y el dueño, Bartolomé Cusat, flipó mucho con el show y me dijo que quería que me quedase. Y yo le dije que yo no era menos que los extranjeros que venían ahí a pinchar. Que tú querías fumar. Que yo quería fumar, que yo quería fumar, exactamente, ¿no? Tabaco, o sea, no fumar. Y bueno, pues no me quedé, entonces me vine y fue cuando ya me vine aquí, empecé en D-Mauer, también trabajé en otra discoteca de Almorós. Bueno, he recorrido muchas salas en mi vida, hasta que todo eso es la época entre 80, 91, 92, 93, en el 90 93, Abrelín. sí, 93. Luego, pues ya en el 95 saqué el Hey Hey. Ajá. Porque antes del Hey Hey saqué el Anjolara y antes del Anjolara el primer disco que hice no fue como PG2, era como Monster Agency, que era una versión de la familia Monster que lo hicimos Javi Golo y yo. Luego ya hicimos el Anjolara, que ya fue cuando ya conocí a Nacho y nos juntamos Nacho y yo ¿Qué Nacho? Nacho División. Ah, amigo. Nacho, perdón, Nacho División. Nacho División, dilo ahí bien alto. El señor Nacho División. Don Ignacio. Don Ignacio Moncho Ferrer. Eso es. Entonces, bueno, pues luego hicimos el Hey Hey. Casualidad que el Hey Hey pegó un pelotazo en Valencia, pegó un pelotazo en toda España y yo estaba en una terraza pinchando el Tiburón. ¿Sabes? O sea, Madre flipa, mía, la qué música movida, española chaval. del Tiburón. ¿Sabes? Escucha, yo siempre que hablo de Nacho División digo, la primera vez que vi un ordenador en color, me fui a hacer un disco con él porque me mandó el Toto, Sí. que te cuento, me dijo, vete con este al COI y te haces un disco allí. Y me hice un par de temas con Nacho, el desastre nuclear aquel y no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, unas barbaridades que hacíamos entonces. Pero en Alcoy, en Consentaina. Eh, En Muro de Alcoy. A ver, era una tienda de discos que tenía un estudio detrás de la tienda. Sí, Él sí, estaba en una tienda de Alcoy, discos, en Alcoy, sí. sí. Pero era muy curioso porque allí desayunaba, o sea, ibas al bar a las 9, las 10 de la mañana a tomarte un café y había bacalao. Pum, 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 y Sí. pues llegabas a mediodía y seguía habiendo bacalao. Te metías en cualquier bareto y Sí. había bacalao. Era acojonante la Sí, movida. sí, sí, bueno, es que allí era zona de bacalao sin tener mar, ¿sabes? Increíble, tío. Era increíble, pero todo lo parece en cualquier sí, sitio, bueno, ¿sabes? Igual. es que eso van en su identidad, dijéramos, ¿sabes? Va en su identidad. El bacalao allí era, y incluso hoy en día yo he bajado y siguen poniendo Remember. Yo creo que ponen más Remember allí siendo pueblos que otros tipos de músicas que hay actualmente, ¿no? En fin, pues eso, la primera vez que vi un ordenador en colores, ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a currar con los ordenadores en blanco y negro ahí, con las cajas de ritmo, los samplers, bueno, pues esas pelis. Sí, sí, sí. Y cuando vi un ordenador en color dije, vamos, Sí, yo creo que era una amiga Commodore. no lo sé, tío, Sí, pero sí, había porque era el que tenía. el ratón era un muñeco que abría las manos y los pies, o sea, era una cosa muy rara, tío. Yo estaba flipando, yo decía, esto sí que es tecnología punta, fíjate. Madre mía, de mi alma, de mi corazón. Pues no hace años de eso. Muchos, muchos. Y cuéntame, luego te vas Luego te vas al norte, ahí ya te coronas del todo. yo luego ya me subí a pinchar me acuerdo yo que fuimos a pinchar a una fiesta de Quality en el País Vasco en plena semana grande de Donosti. Fuimos a Lerne, que luego fue lo que fue Itzela de Cibelia. Itzela, sí, ahí estaba ¿sabes? pensando yo. Y íbamos a una fiesta de Quality que íbamos el R Gallery, el Kike Boy, yo, Nacho, iba Pascal Kleiman,
¿Sabes quién es? ¿No? Pascal, me suena. Ese, el que no tiene brazos, Sí, sí. ¿sabes? Y bueno, estaba muy acostumbrado, el País Vasco estaba muy acostumbrado al rollo en esa época, pues era todo muy valenciano, muy rollo activi, iba mucho Manolo Pirata, Bonia, Charo Campillo, iba mucho ese rollo, ¿no? Valenciano. Y llegamos nosotros, pues eso, llegamos nosotros de Quality, poniendo Marco Bailey, poniendo el Aceps de DJ Misha, poniendo una caña de España, Sí, sí, sí. dijéramos, ¿no? Entonces, aquello fue una transición allí para la gente, tú imagínate, vascos y con caña, Claro. ¿no? Le pusimos. Bueno, y ahí ya yo me quedé de fiesta, todos se fueron a dormir, yo me quedé de fiesta con Manu 16, que estará por ahí escuchándonos, y de ahí me llevó a un after, me llevó a un after que se llamaba Scanner, de ahí me llevó a Vitoria, bueno, hice una ruta increíble, que yo me quedé ese fin de semana, que era la primera vez que yo me quedé, porque era Semana Grande, y me quedé en Donosti, me quedé con él, todos se volvieron para Madrid, yo me quedé con él, porque el martes tocaba Pink Floyd. Y Ajá. yo, a ver, Y tú querías ver y yo Pink quería ver Floyd. Pink Floyd, ¿sabes? Al final no fui a ver Pink Floyd porque me pegaron una liada de cojones y terminé viendo al Arturo Weekend en el Q de San Sebastián, que yo decía, a ver, ¿qué cojones hago yo aquí escuchando cantaitas valencianas y tal cuando yo me he quedado para ver a Pink Floyd? Bueno, ¿Sabes? Bueno, pues bueno, luego fue de que fui a pinchar a varias fiestas y conecté mucho con la gente de allí, ¿no? Conecté mucho con la gente de allí y ya me llamaron para ir de residente porque se abría el Chicharro, que había estado cerrado durante unos años, ujú. y ahí ya me quedé 6 meses, la sala fue creciendo, yo inculqué un estilo de música que es mucho más trancera, ¿no? Tiraba mucho de temas de Katana, de Signum, tiraba mucho rollo del sello de Music Recit, de tanto Tesuo, Sumiplasma, que son los sellos de Tala. Trans del guapo, Trans del guapo, dijéramos, básicamente. trans del que mucha gente quiere poner, pero nadie se ha atrevido. Pues ¿Sabes? eso. Esa es la realidad, ¿no? Que todos lo ponen, luego los ves por ahí, todos lo ponen, todos lo quieren Sí. poner, todos en sus fiestas, todos en sus Alguno, streaming, alguno cuela. todos en sus streaming y tal, ponen mucho trans, pero luego cuando estás delante de muchísima gente, Ya no es tan no, fácil. ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces yo sí conseguí, gracias a Dios, Que hubiera una cultura de que trans hubiera una ahí. cultura de trans sobre todo en el norte y sobre todo en el Chicharro, ¿sabes? O sea, yo he tenido a ¿Qué Armin... pasó con la discoteca esa? ¿Hubo un atentado terrorista? Todo el mundo que no, yo no me sé muy Sí, bien la sí, a historia. ver, ahí un atentado serio, le pusieron 3 bombas y la volaron. Pero eso fue porque mi jefe, el hermano de mi jefe había sido el empresario o sea, había sido el presidente de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, Ah, amigo, ¿no? Entonces él era uno de los que decía que no quería pagar. no, que no tenía nadie más que pagar a los empresarios, a la asociación, no, que no se tenía que seguir pagando, esa cantidad, o sea, ese avasallamiento que se hacía no se podía, porque no llevaba a ningún sitio, ¿sabes Hostia, eso? ¿y Entonces, cómo escucha, vives tú eso? a ver, a ver, una cosa es el País Vasco y la gente, y la otra cosa es el terrorismo, Ya. ¿sabes? El terrorismo de que ha vivido el País Vasco ha sido una lacra, ¿no? Que ha habido ahí por diferentes historias, ¿no? O sea, desde el franquismo hasta después, ¿no? Eh, Se pueden entender en varias facetas la lucha armada que hubo cuando la dictadura. Ujú. Pero a partir de Yoyes, que la mata Sí, la mata la misma ETA, a partir de Yoyes ya eso ya no tenía ni no pie ni tenía ningún cabeza. sentido. No tenía, eso ya era que había que tener dinero y había que conseguir dinero a base de asesinatos o secuestros o para poder mantener, porque esto, claro, tú tienes a gente ahí que luego la tienes que mantener si está presa y tienes que mantener a las familias que están presas, y tienes que Claro. mantener, ya no era una ideología, creo yo, que se perdió ahí, ¿no? Pero vamos, eso son cosas del pasado y que no, No, no vale la pena hablarlo, pero sí, lo volaron porque antes de volarlo le habían matado con una bomba lapa al hermano de mi jefe, al que era el presidente, le pusieron
una bomba a lapa y lo mató. Fue chapote, me parece, ¿sabes? Qué fuerte. Entonces, bueno, pues mi jefe se enfrentó a ellos. Y Dijo que no pagaba y al final... No, mi jefe se enfrentó a ellos luego en un pleno y le dijo al de HB, que lo tenía enfrente en el pleno de Sestoa, fue, le dijo que cómo era posible que no condenara el atentado, habiendo sido amigo desde la infancia y eran amigos de siempre con su hermano. De su hermano. ¿Sabes? Entonces ese hombre quería condenar y no podía y se puso a llorar. ¿Sabes? Entonces como un momento de debilidad. Entonces eso se vio en todas las televisiones. Entonces a los 15 días le volaron la discoteca y le dijeron que no siguiera metiendo el dedo en la llaga porque si no luego le volaba la otra de la familia. Bueno, ya sabes, era lo que había. Joder, entonces, pero también te digo una cosa, igual que eso está mal, todo lo que pasó está mal, también está muy mal que el señor, que eso es verídico, ¿sabes? Que el señor Carlos Iturgaiz y el señor Mayor Oreja, que entonces era ministro del Interior, fueran a dar el pésame a la familia, se bajaran del coche, se sacaran la foto y se fueran. Y no dieran ni el pésame. O sea que aquí cuando hablamos con la palabra exacta, si hablamos de mierda, hablamos de mierda, ¿sabes? Pero yo no quiero entrar en el rollo político porque entonces yo me pondría muy caliente y no... Es mejor no entrar. Es mejor no entrar viendo el rollo. No, yo te preguntaba, ¿cómo se vive eso? Estás currando en una discoteca y le A ver, yo te puedo decir que yo cuando empecé a currar allí, que existía ETA, ¿sabes? Yo cuando mataron a Miguel Ángel estaba allí, yo empecé allí a trabajar de residente en el 96. ¿Me entiendes? La lucha armada yo creo que se acabó en el 2000 y pico. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo te puedo decir, soy catalán, ¿vale? Nacido en Cataluña. Yo te puedo decir que Cataluña para mí me ha decepcionado, pero muy positivamente me ha decepcionado. No con el rollo independentismo, con el rollo respeto, con el rollo... si tú no tienes la idea de independentista, eres un fascista, sí. O, ¿sabes? A mí yo nunca he tenido ese problema de decir, si yo me siento español, me siento español, no es que sea facha, ni me guste uno, ni me guste el otro. No me gusta ninguno, de entrada. No me gusta ninguno porque todos me parecen unos chorizos y unos sinvergüenzas. Tanto el de Vox, que tiene nombre de partido de consola, ¿sabes? Que encima están los colores, o sea que... Porque hay una consola, sí, ¿no? Se llama Vox... no sé, yo que de consola no entiendo mucho. La Xbox. Le quitan la X y se queda en Vox, ¿sabes? O sea que la Xbox es lo mismo. O sea que yo creo que es un juego, igual, pero le ha quitado la X. Entonces, no sé, políticamente este país, comparado con otros a nivel europeo, o sea, nos meten una bofetada. Mira, yo una de las veces que fui a pinchar a Alemania, te lo juro por Dios, estaba entonces, iba del País Vasco, y me dijo, la de Lufthansa me preguntó cuando fui a facturar allí para volver, que qué nos pasaba en España, ¿sabes? O sea, que éramos el África de Europa, ¿sabes? O sea, y culturalmente y todo, o sea, ves que dices, guau, esto es que nos toman por idiotas y nosotros te decimos que sí, que somos idiotas, pero bueno, no vale la pena entrar. Entonces, bueno, ya me quedé allí en el 96 y el público, ¿qué quieres que te diga? He conocido públicos de todas partes de España, pero el público del País Vasco es muy fiel, es muy... Y se entregan ahí a muerte. Es muy entregado y si te respetan y son tus amigos a muerte. Para que lo sean, no son de... Te cuesta, no es de no es de hoy a la mañana, son tus amigos, pero si se abren y son tus amigos a muerte. O sea que tú te hiciste allí tu hueco. A ver, yo te puedo decir... He cumplido 60 años ahora, no tengo que esconderlos. He cumplido 60 años. 17, hasta los 18 estuve entre 17 años en Cataluña, un año estuve en Estados Unidos, me volví a los 18 y a la semana me vine en Madrid. En Madrid sin conocer a nadie ni nada, que fue cuando vine al Titanic, sin conocer a nadie ni nada. En Madrid he estado 15 años y bueno, hasta ahora que he vuelto, que no los estoy contando, pero vamos, 3 años más. Pero en el País Vasco, entre una tontería y otra, he estado 22. Toma ya. Y no me ha hecho falta nunca tener que hablar en euskera. Nunca. En cambio, en Cataluña me hablan en catalán cuando les hablo en castellano. ¿Y sabes qué tengo que hacer para que me respondan hablando en castellano? Hablarles en euskera. 4 palabras o 5. Pero cuando les hablo en euskera, no me responden en catalán, me responden en castellano, diciéndome no lo entiendo. Digo, ¿por qué no me dices no un tens? ¿Sabes? Claro.
O sea que bueno, que son las cosas así que pasan, que te van de la vivencia del día a día. Pasan unas cosas muy raras en Sí, este pero país. luego, bueno, pues allí inculqué un estilo. Ha venido 2 veces Armin a pinchar conmigo, a Chicharro, y Armin flipó mucho porque había pinchado en el She en Barcelona, había pinchado aquí, me parece que pinchó en Groove o en Fabric, y me dijo que es que aquí él ponía trance en Madrid o en Barcelona y la gente se quedaba No le parada. bailaban. Y allí vio que toda la peña con los brazos en alto y tal, y decía, ¿cómo es posible? Yo pensaba que el trance solo él me decía, yo pensaba que el trance solo existía en Ibiza, ¿sabes? Ya. Cuando tal, y de repente llego al País Vasco a una discoteca que está en una montaña y me encuentro esto y se quedó muy alucinado, la verdad. Es que era ¿Sabes? La verdad que yo también tenía suerte porque esto va con todo, ¿no? El público lo aceptaba, no es una transición que yo iba poniendo. O sea, yo he puesto el Tu Fabiola y pongo el Tu Fabiola y pongo el Golden Night y pongo el John Wayne no lo pongo mucho porque ya es que me parece ya no sé, no quiero muy, decirlo. muy pastelero. ¿Sabes? No es que no sea pastelero, es un buen vocal, pero macho, hasta la sopa, o sea, la sopa no, ¿sabes? Entonces, bueno, porque ves, el Tu Fabiola que lo has puesto tú antes, o el Corona, o el Network, o, ¿sabes? O sea, son canciones que hemos puesto de la época nuestra. Claro. Pero allí ya me fui por otra banda, tuve el apoyo también de Oyer, de mi jefe, o De de la Narciso, dirección, claro. de la dirección, ¿sabes? Y empezamos subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y luego hubo una cosa muy importante que yo inculqué sin darme cuenta, en aquella época tú sabes que no existían los CDs, existían las cintas. ¿No? Entonces, el Jazzberry, la Play, la NOM, el Q, todas las discotecas que habían de allí, como puede haber aquí, estaba el Radical, tal, ¿no? Pues todas las discotecas que habían allí, todos tenían merchandising y las cintas se vendían. Y yo las cintas no las vendía. Yo las cintas, la gente, yo se las grababa. Yo tenía allí 2 pletinas, ¿no? Entonces, bueno, una era para hacer copias y otra era para ir grabando cinta de cinta en cinta. Entonces, yo, la peña le decía, bueno, las cintas no las había, pero yo me las traéis vosotros. Ahora me traéis cintas de 60. Como me las tengáis de 90, Nada. me la quedo. ¿Sabes? Había algunos que querían, se hacían los listos, me traía la cinta de 90 y le decía, pues dale, te has quedado sin cinta. La próxima semana me traes una de 60. ¿Por qué? Porque si tú tienes una sesión de 6 horas, ¿no? Pongamos 5, porque la primera hora no, a lo mejor la grabas para ti, pero no la grabas. Entonces, tenía una sesión de 5 horas, tenía 5 cintas que podía grabar. Claro. Si tú me das una de 90, me estás partiendo la sesión. Y entonces fui grabando cintas. ¿Y qué pasaba? En aquella época, toda la gente que iba a currar, toda la gente que tenía coche, que iba a currar y tal, todo el mundo tenía cassette. No todo el mundo iba con cintas. Claro. ¿Qué pasa? Tú conoces a aquel, el otro conoce al otro, yo le grabo la cinta a él, tú el otro le hace una copia al otro. Y llegó un momento que tú te ibas a un parking, a mí me ha pasado, yo me he ido a un parking del Q, me he ido al parking del Q y de repente oír Guasen Chicharro, Guasen Euskadi, Guasen Familia, de los coches. O sea, casi toda la peña te llevaba mis cintas que grabamos, la música la llevaban en el coche. Si tú te tiras toda la semana yendo a currar, escuchando esa puta cinta, te acostumbras a esa puta música. ¿Sabes? Y creas, sin darte cuenta, estás creando, es como ahora mismo las redes sociales, estás creando a un público que dice, no, yo el fin de semana me voy a escuchar la música que llevo en el coche. ¿Y dónde se pone eso? En el Chicharro, y cada vez venía más gente, venía más gente, venía más gente. Y bueno, hasta que lo volaron en el 2000, y luego ya cuando lo volaron, pues ya se creó el espíritu Chicharro. Ya cuando se abrió, ya estaba, era como un santuario, ¿sabes? Ya se abrió y aquello era... Pero la música era así. Hubo una época, el tiempo que yo estuve fuera del Chicharro, estuve en el WAS. ¿Sabes? ¿Qué pasaba? Que en el WAS está, es como decirte, Villa Viciosa de Odón y Móstoles, o un poco, más Sí. o menos así, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues todo eso se llama el Bajo Deva, que estaba el WAS, el Venecia, el Chicharro y el Jazzberry. Ajá. Y ahí ya pues cogí y se llama el Bajo Deva. Entonces toda la gente de toda esa zona, Zumaya, Zarauz, el Goibar, Deva, tal, y pues se iban al UAS, ¿no? Tengo que ir a Publi, que si no, no nos pagan, peje. Venga, va. Enseguida volvemos. Súper interesante la conversación, no os mováis, que seguimos a la vuelta con mi amigo Pablo, el artistazo PG2. Hemos acabado hablando de bombas hace un rato, madre mía.
De mi alma y de mi corazón. Cuéntame, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora estás pinchando de vez en cuando en el norte? ¿Algún bolillo por aquí? Aquí, escucha eso del compañerismo de los DJs. Eso, eso es una metáfora, ¿no? El corporativismo del DJ español. Eso es una metáfora, no dijéramos o algo raro. Eso porque, vamos, escucha, para algún DJ que me quiera llamar, me puede llamar, ¿sabes? Si quiere, para que venga. Aquí los únicos bolos que hago, los he hecho en Rewind, contigo y con Rubén, que le mando un saludo también si nos oye. A Rubén y tú, que sois los que os acordáis de mí. Y poco más. Poco más. Si no, pues es el norte y más norte, ¿sabes? O sea, que, bueno, pues... ¿Sabes que yo creo que es un hándicap eso de que te identifiquen como trancero, ¿sabes? Ya, bueno, pero es que en Madrid hay mucha gente trancera, no sé por qué, ¿sabes? Pero lo que no entiendo es por qué DJs con mucho nombre, ¿sabes? No ponen trance y luego lo ponen en streaming, ¿sabes? O sea, o en la radio, o tal, oyes temas que dices, bueno, ¿sabes? Y luego, ¿por qué cuando haces sesiones... Tenemos un programa de trance aquí en la radio. Ya lo sé, sí, brutal. Con Checo y... Con Chenkio, sí. Sí, o sea, y Flecor, ¿sabes? Que les mando un saludo también. Sí, me escribieron. Me escribieron cuando publicamos que te íbamos a hacer la entrevista, sí, señor. Así que seguro que están escuchando. Seguro, les mando un saludo porque son gente que ha defendido un estilo. Lo que pasa que, bueno, que yo no digo que tengas que hacer una sesión de trance como yo hago, por ejemplo, en el País Vasco, porque la gente verdaderamente no lo entienden o no lo han oído, porque lo que no puedo entender es que venga un Armin van Buuren a Madrid cuando ha venido a la arena, ¿no? O al recinto ferial, sí, ¿no? Al IFEMA. Y se pete de esa manera y todo el mundo como si conociera todos los temas de toda la vida, ¿sabes? Bueno, pero es que Armin ahora mismo no es el mejor ejemplo trancero. No, pero yo te estoy hablando de hace años. El único tío ahora mismo para mí... Bueno, te puedo decir que hay... No me acuerdo el nombre ahora mismo. Hay dos chavales que son de Madrid, que están triunfando en toda Europa, pero triunfando. Son dos hermanos, poniendo trance actual. Qué bien. No trance de Remember, ¿no? Yo creo que en Madrid no los conoce ni el Pipa. Seguramente. Y son de Madrid y están triunfando en toda Europa, bueno. ¿Sabes? O sea que no sé, son cosas que dices, bueno, yo sí estoy catalogado en ser un DJ trancero porque son lo que he inculcado en el País Vasco, pero yo antes de poner trance también ponía todo lo que era quality, claro. Todo lo que era contraseña, todo lo que era del sello italiano, como ponía Six, ponía muchos temas de entonces, ponía de los temas de YQ, el Energy 52, el Odyssey, ponía muchísimo, ¿sabes? Entonces, porque hay Remember, que es que el problema que yo veo del Remember, mira, tú sabes lo que significa la palabra, Vicente, la palabra Remember es recuerda. Y cuando tú tienes que recordar, lo bonito, cuando pones el Remember, es que te venga alguien y diga, se ponga la mano en la cabeza y diga, hostia, macho, no me acordaba de este tema. ¿Sabes? Eso es Remember. Eso es Remember. Estás recordando algo que no te acordabas, pero que sí lo has bailado. Claro. Porque en el momento que escuchas un tema de eso, lo que hace es transportarte a la época o al sitio donde lo escuchabas. Hostia, esto lo escuchaba yo en Ática, hostia, esto lo escuchaba yo en el Overdrive, esto, ¿me entiendes? Esto lo escuchaba yo en Anclas, por ejemplo, o lo escuchaba en la IN, ¿sabes? ¿Me entiendes? Eso es Remember. Pero Otto Fi, el 6 de la Luna, el Sol y Júpiter, ¿no me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, es que es más de lo mismo. O sea, y sobre todo, todo es todo con los QEs perfeccionado, aquí viene esta, aquí viene esta, aquí viene... Escucha, yo te digo ahora mismo que si tuvieran que pinchar mucha gente con vinilo,
las iban a pasar putas. Habría menos competencia. Bueno, por supuesto, porque tendrían que comprar discos. Sí. ¿Sabes? Y cuando compras los discos y te dejas la pasta, no es lo mismo que cuando trabajas la mayor parte de ellos por la cara. Claro, exacto. En fin, ha cambiado tanto la industria que Sí. es una Bueno, ahora, auténtica mira, locura. Abel, en Instagram ha hecho un comentario ¿Qué Abel? ¿Qué Abel? Abel Ramos, Ramos. perdón. Abel Ramos ha hecho un comentario. He estado hablando antes con él, a ver si a lo mejor lo está escuchando. Le mandamos también un saludito a Abel, Sí, claro. que es otro de los que también se ha acordado de mí. ¿Sabes? El Nano también me llamó una vez, Raúl también me ha llamado alguna vez, ¿sabes? Pero bueno, que verdaderamente Luismi no me ha llamado ninguna, ¿sabes? Aunque tenga ahora que le doy la enhorabuena por los 40 años que va a tener ahora la fiesta de los 40 años, que en esos 40 años, algunos años los ha pasado conmigo. Lo tengo claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, no puede ir todo el mundo y bueno, van los que van. Pero te puedo decir que la música hoy en día es un sota caballo rey en el Remember. Es un sota caballo rey, ¿sabes? O Bueno, sea, al final son los que han hecho historia. sí, sí, a ver, que Abel, mira, y bueno, lo que te comentaba de Abel que se me había ido, ha hecho un comentario que me ha hecho, o sea, que es la realidad. Hoy en día, antes se triunfaba siendo buen DJ, haciendo buenas mezclas, teniendo buena música, eso era lo importante, ¿no? Hoy lo importante es que tengas un buen control sobre las redes sociales. Da lo mismo seas bueno o no, que tengas un super control en las redes sociales. Eso es lo que más se lleva ahora, ¿me entiendes? También el estilo que hay, ¿no? Pero bueno, porque yo te digo una cosa, yo no cambio una fiesta de electrónica por cualquier otra cosa. ¿Cuánto has visto tú? Tú has pinchado mogollón de años, igual que yo, en mogollón de sitios, en mogollón de fiestas grandes, ¿sabes? Yo en Valencia he pinchado también con una fiesta en la calle, que habían 60.000 personas, con Radio Lorta, ¿sabes? Con Nacho, Division, estábamos los de Quality, y, y yo siempre que voy a pinchar por ahí, no veo como en todo. Ahora mismo ves a la gente y lo que está es con el móvil. Están todos, Dios, no bailan, están con el móvil, Sí. ¿sabes? Grabándote y el móvil y, ¿sabes? Mira, el otro día Eso lo ves fatal. Oye, dime, ¿de qué piensas del reggaetón? Mejor no pienso, No quieres pensar. no quiero pensar, porque si cada vez que pienso me sale salpullido. Mira, ya me está empezando a salir, has dicho la palabra y me empieza a salir salpullido. Creo que es una moda que hay ahora, creo que como nos pasa siempre, como nos ha pasado siempre en este país, no avanzamos, es algo que las discográficas hay... A ver, aquí hay un problema de cultura, Sí. muy serio. Problema cultural. Un problema cultural muy serio. Y de ¿sabes? educación. ¿Me entiendes? O sea, de educación también, sobre todo, ¿sabes? Y de respeto. ¿Me entiendes? O sea, tú imagínate, ponte la situación, la ruta al bacalao, ¿vale? La ruta al bacalao y que sacáramos letras de que si yo cojo a esta y le he dado en el buquete y que si me rozo con aquella mientras le paso una rula y si le pongo un tirito y le meto el pito, ¿sabes? O sea, imagínate que en aquella época hubiéramos hecho canciones que llevaran capelas así. Estaríamos en la cárcel, tío. Vamos, nos hubieran degollado. O sea, ya no nos. Antes nos metían cortes en el brazo, en la pierna te metían una puñalada, tal. Cuando eras bacaleta, tal. Sí, Directamente, si hubiéramos hecho eso, nos hubieran cortado el cuello. Ya. ¿Sabes? Y ahora está todo eso permitido. O sea, estamos diciendo que no queremos manadas, ni queremos historias de estas así de abuso, ni que droguen a las chavalas, ni que tal, pero estamos permitiendo que hayan canciones tan obsesas como pero ¿cómo puede haber una niña de 10 años? Yo tengo 2 hijas, por eso es mi nombre de PG2, ¿sabes? Gracias a Dios tengo 2 hijas que son modelo, las dos, ¿sabes? O sea, las dos currantes de cojones. La pequeña, la mayor tiene foto contigo, la mayor que te vino una vez, ¿te acuerdas? Que te dijo, soy la hija de PG2, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y la mayor vive en Villa del Prado, tiene su trabaja en una residencia para mayores, lleva 14 o 15 años ya trabajando ahí, ¿sabes? La pequeña tiene 2 tiendas aquí en Móstoles que se dedica
de estas de depilación de láser, Ajá. ¿no? Y tienen pues verdaderamente me han salido 2 hijas que dentro de todo lo que ha habido y que yo he visto, tengo 2 hijas que son 2 soles y 2 ole. Ole por ellas, Pues qué ¿sabes? suerte. ¿Me entiendes? Enhorabuena. Sí, sí, gracias a Dios. Pero que no te ahí- gusta cómo se le pone el ojo a la burra, A mí, básicamente, mira, con te el digo una tema. cosa, te digo una cosa. Mi hija nunca había venido al País Vasco a verme, la pequeña, ¿sabes? Que mi hija es muy devota de Marta, Ajá. ¿sabes? Y vino a a una de las fiestas esta de Remember Paradise, ¿sabes? Que es la fiesta que se hace, el festival grande que se hace 2 veces al año en Bilbao, en el BEC. Y venía por primera vez allí y le decía, pero claro, no, Marta, tal, porque Marta, y la gente le decía, pero ¿qué es Marta? Ni Marta, con todo el respeto para Marta, ¿eh? Porque Marta en Madrid es una diosa, ¿sabes? Pero llegaba en el País Vasco y decía, ¿pero qué Marta es Marta? Pero tú sabes quién es tu padre. Claro, Tú sabes quién es tu padre aquí, tu padre es Dios aquí, tu padre es Dios. O sea, claro. ¿qué me estás hablando de Marta teniendo el padre que tienes? ¿Sabes? O sea, la gente allí, Claro. ¿no? Y bueno, vino la primera vez y la segunda vez ya también me hizo una sorpresa y me llevó ella. ¿Tú sabes lo que es ir todo el viaje desde Móstoles hasta Bilbao? Escuchando el reggaetón y la música esa, Madre porque mía. claro, no tiene un coche que nada más puede ir con su teléfono. Y le dije, hija, mira, mejor quita la música, ¿sabes? ¿Eh? Porque si no voy a llegar mal a Bilbao. Voy a llegar ¿Sabes? mal a Bilbao. Ah, ¿me entiendes? Si me llevas con esta banda sonora, O sea, me desgracias ya, el camino. mira, pon, yo qué sé, pon la cope o pon lo Lo que que tú quieras, quieras. ¿sabes? ¿Me entiendes? Ya. Pero Pues no. así están las cosas. Sí, musicalmente sí, ¿sabes? Y luego, bueno, pues a ver si alguien se acuerda y me lleva a algún sitio a pinchar. Un poquito, ¿sabes? Un poquito. un poquito de ¿sabes? PG2, por favor, un poquito de cultura Claro. musical, señores empresarios que estén escuchando la Estuvo, radio. claro. Bueno, he estado unos 2 semanas o 3 semanas en la Super, en Móstoles, aquí en la Ujú. Super, Con Alex. con Alex, para poner, estaba para llevar música de los 80, ¿no? Pero bueno, sin más. Sin más. No cuajó. Un saludo, o sea, llamando a Jorge. Jorge sí estaba ahí a mi lado, me defendía en todo, pero bueno, yo creo que la presión de abrir, la tensión de inaugurar, de tal, no sé qué, Complicado, complicado. complicado, pero vamos, habiendo trabajado en Titanic, en la Chic, en la Hey, en el D-Mauer y tal, si no conozco música 80, ¿qué conozco? ¿Reggaetón? ¿Sabes? O En sea, los fin. 80, tengo 60, tú imagínate, los 80 es la década, la década mía profesional, dijéramos, profesional, es a partir ya del 92, 93, pero los 80, Te los has 80, comido con los he patatas comido ahí. con patatas, vamos, ¿me entiendes? Veje más cositas. A ver, háblame de... bueno, hemos hablado del tema del reggaetón. Eso no vale más la pena, es que es perder tiempo. Tema de drogas. ¿Qué pasaba en el País Vasco ahí cuando estaba la movida? Pues bueno, cuando estaba la movida de los de ETA, me dices. Sí, bueno, cuando estabas tú en Cuando Chicharra estaba de eso. el chicharro, las drogas yo las he visto en todos lados. En todas pero, partes. pero la droga la he visto yo desde los años 80. Sí, ¿sabes? sí. ¿Me entiendes? Eh, había un camarero, A ver. esta sí es buena, ¿eh? Esta vais a flipar mucho. Había un camarero, tú sabes que los baños del Congreso tienen repisa. Ah, no, no hay ni idea. No, ni idea, ¿no? No, Pues yo nunca he estado en el Congreso. yo tampoco, pero yo tengo una persona que trabajaba de camarero en la CHIC y que trabajaba de camarero también en el Congreso, ¿sabes? Y me decía, no me llamaba Peje, me llamaba Pablo, ¿sabes? Pablo, buah, este fin de semana, mira, y me decía, y me traía una papelina, Joder. me decía, mira, esto de rascar en los baños en el Congreso. Madre O sea que, tú imagínate, si hacen que la tú droga, tú que te la droga imaginas- está en todas partes. Tú imagínate por casualidad que pasara, que es muy difícil que pase, ¿sabes? Pero que tuviera alguien cojones de hacer una redada en el Congreso. Te digo yo que pillan a más de la mitad Bueno, con temas. Si no es de una cosa, es de otra, pero seguro. Seguro. o O que sea, la droga está y sigue estando en todas partes. en todas partes, ¿sabes? La única cosa que es, en Europa también se usaba, ¿sabes? O sea, el problema de la droga también ha sido mentalidad y educación, ¿me entiendes? O sea, eso yo creo que la gente, contra más le prohibías,
Más lo buscaba. Date cuenta de una cosa, hay mogollón de países ya, o sea, para que en Estados Unidos legalicen la marihuana, por ejemplo, ¿sabes? Hay estados en los que sí, ya. Hay estados, que el estado de California y estados, bueno, en Canadá también, pero es que en Austria también, en Alemania, yo he estado hace poco pinchando, que estuve en Frankfurt, que me llaman los alemanes, pero no me llaman los de Madrid. Qué putada eso. En fin. Pero bueno, es lo que hay. Menos mal que allí el reggaetón no existe. Gracias. Es lo que se libran. Le dicen reggaetón y me dicen que qué es eso, que si va con la pizza o ¿sabes? Que es requesón. No, es de requefor o algo así, ¿sabes? ¿Y qué decías? ¿Qué pasa en Alemania? Y, tío, había un grupo que llegabas y comprabas. Y te lo podías ir fumando por la calle. Allí la peña, fueron 2 amigos míos, yo no fumo, porque ya te contaba antes ahí a micro cerrado que yo soy alérgico, ¿sabes? O sea, a la marihuana, pero alérgico, ¿sabes? O sea, impresionante, ¿me entiendes? Lo has descubierto, ¿quieres saber? Lo he descubierto hace años, hace años, ¿sabes? Entonces, bueno, pues que vas y lo compras, pero es que en Austria tú tienes las máquinas, pero es que eso, por ejemplo, en España no podría pasar, ¿sabes? Porque no está la gente preparada. Pero en Austria hay máquinas expendedoras en la calle. En la calle tú vas si quieres comprarte un cogollo tanto de CBD como de droga normal y compras tú la máquina. Qué movida. Aquí en España en vez de esa máquina se la llevarían. Aquí las máquinas esas no podrían existir, se las llevarían. Eso es incultura, ¿sabes? Eso es incultura. Pero bueno, seguro que si la legalizaran, no fumaría tanta gente como... Bueno, os saldría mucha más gente como yo. Os saldría mucha más gente como yo, que estaría alérgica. Unos que prometieron legalizarla, pero luego... Bueno, aquí prometen. En fin, ¿cómo ves el futuro, PG? Porque se ve feo, ¿eh? Sí, el futuro no sé ni a dónde está el futuro, ¿sabes? O sea, la onda del futuro, ¿te acuerdas del disco ese? Onda del futuro, pues ni estamos en la onda ni tenemos futuro. ¿Tú crees? Tú y yo te crees que vamos, o sea, nuestros padres y esto están cobrando pensiones porque nosotros hemos generado algo. Sí. Pero los de ahora. O sea, Bueno, no sé, ahora me parece que Pedro Sánchez va a hacer, no sé, unas 500.000 viviendas o 2 millones de viviendas. Va a hacer, sí, se va a ir al Decathlon y va a comprar unas tiendas de estas tiendas de campaña. ¿Sabes? Porque aquí el único que ha hecho viviendas, sabemos quién es, en su día. ¿Sabes? Bueno, te van a llamar facha. Pero no es que me llamen, es que es la realidad. Yeah. ¿Cuántas viviendas de protección oficial tiene Móstoles? De esas que te acuerdas que llevaban, que ponía Ministerio de la Vivienda y que lo más fuerte es que llevaba el yugo y las flechas. Joder. ¿Te acuerdas de no me acuerdo yo de las chapas esas de las viviendas de protección oficial? ¿Sabes? O sea, bueno, políticamente vamos mal, ¿sabes? Porque cada vez van a robar más, cada vez van a poner más impuestos, cada vez y no quiero hablar de otras cosas, ¿sabes? Pero Sí, bueno, sin comentarios. el futuro musicalmente, no sé, tío, yo dentro de lo que hay, pues seguir viviendo de lo que hemos sembrado, si se puede, y ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Pero, ¿Qué es lo que te gusta pinchar ahora? Sigue siendo el trance. a ver, yo sigo poniendo el trance de antes, pongo algo de ahora, me gusta mucho el techno, siempre me ha gustado, ¿sabes? Me ha gustado, pero un techno muy fino. ¿Me entiendes? No, el hard techno. Hard techno no. A ver, a mí la música tiene que decirme algo, tío, ¿sabes? Entonces tiene que haber secuencias de bajos que te muevan. La música buena es la que tú la oyes por primera vez, haces así, te mueves y dices, hostia, esto es bueno, porque rollo, tiene groove. Me da rollo. Porque tiene groove. La música sin groove es como un perrito sin salchicha. Ya. ¿Me entiendes? O sea, ¿me entiendes? O sea, o una pizza sin masa. Ya. ¿No? Eso es, la música tiene que tener algo. Da lo mismo el estilo Nos que queda sea. un minuto. Cuéntame lo que quieras. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntase que no te he preguntado? ¿Qué me hubiera gustado que me preguntase que no me has preguntado? Bueno, que si me vas a dar un programa. Faltaría más. Pues ya está. Cultura musical. Pues ya está. ¿Queréis un programa del PGA y de guitarreo, de trance? De guitarreo. A ver, hacemos un programa que se llame 40 años viviendo la música. Por ejemplo. Y poner pues todo lo que he llegado a escuchar, lo que he llegado a poner,
desde, vamos a poner, desde Spandau Ballet el New Model Army o los Sister of Mercy Hostias. o el Rick Astley, ¿me entiendes? Hasta ahora. O todo hasta ahora, ¿sabes? O sea, Pues nada, puede ser un programa interesante, sí, señor. ¿eh? Es algo parecido a lo que hacemos Y aquí todos nada, los y días. mandar a todos un saludo, porque aseguro que hay muchísima gente que nos está escuchando, tanto de Madrid, a toda esa gente que me quiere escuchar y que me quiere, que son tranceros, que los hay en Madrid, y a toda mi gente del País Vasco, que hay muchísimos escuchándome también. Un Muy saludo bien. a Abel, un saludo a todos mis amigos. Les saludo a ver si se acuerdan. A Abel, a Nano, a Raúl Publi, nos y a la vamos. Publi. Nos vamos, Peje. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente de Única FM. Gracias por la entrevista, Vicente. A ti, amigo.